Esta es Éxitos 90. Secapsi presenta Capacidades al Límite, un espacio educativo donde un grupo de profesionales darán lo mejor de sí para orientarle en los temas concernientes a la discapacidad, inclusión, accesibilidad, salud mental y física. Conversaremos con un personaje destacado de nuestra sociedad, más el acontecer nacional e internacional. Desde ahora, disfrute y aprenda de Capacidades al Límite. Muy buenos días a todos los amables oyentes que cada sábado nos sintonizan por esta Éxito 90 con Capacidades al Límite, un programa hoy cargado de muchas informaciones y temas muy interesantes para la sociedad. Queremos pedir disculpas por la licenciada Ana García, que está impartiendo sus clases en la Universidad del Este, por eso no está con nosotros el día de hoy. Buenos días, Ramón Gil. Sí, buenos días, José. Buenos días, Nilson, como siempre, en los controles. Y buenos días, Santiago, ciudad corazón. Hoy nos acompañará la licenciada Angeli Brito. Bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de Capacidades al Límite. Adelante, José, con informaciones generales. Vamos con las informaciones generales. Señores, en el día de ayer los combustibles sufrieron una alza. Hacía mucho que no subían los combustibles, pero el día de ayer pasó. Esto es por el problema de la guerra en Irak y compañía, que están en esos pleitos, y ellos son los que manejan el asunto de los combustibles. Recuérdate que decía el anuncio: si sube, sube, si sí, baja. Sí, pero hacía mucho que sube y el baja no estaba, siempre, okay. Siempre se quedaban ahí. Pero si sube, sube. Si sube, pero si baja, no baja. Ok. Entonces la gasolina premium se venderá a 295,10 con un incremento de 5 pesos. El gasoil regular, 277,50 con un incremento de 5 pesos. El gasoil regular, la gasolina regular fue la anterior, ahora el gasoil. El gasoil 5 pesos también, el óptimo también 5 pesos, ya los demás combustibles como el atún, el queroseno, el full oil y el gas licuado y el gas natural se quedan igual. Eso no subieron, no tuvieron ningún cambio. Ya los transportistas ya están hablando de aumentar el pasaje, lo que ellos hacen siempre. Esos son unos que si suben y más nunca bajan. No baja jamás. Y si baja se queda igual. En esta semana encontraron sin vida una niña de 6 años en el baño de su casa. Según lo que dice las autoridades y la familia, la niña resbaló en el baño y esto le produjo la muerte, el golpe que se dio. Hay otras versiones, pero se están investigando. Hablan de una violación y eso, pero eso está en proceso. Eso todavía no hay nada seguro de eso. Por otro lado, un abuelo violó a su nieta de 7 años. Él es regidor del PRM. Fue suspendido el día de ayer. Hasta que se investigue todo y todo quede claro. Escuché un audio, no le doy mucho crédito a esto porque esto fue en YouTube y a veces en YouTube suben algunas cosas con inteligencia artificial, pero escuché un audio donde él llorando decía que lo perdonaran, que se dejó llevar, que a veces Satanás puncha a la gente para hacer este tipo de cosas, pero eso no tiene ninguna explicación. No, ni perdón tampoco. Eso no tiene ninguna explicación. Señores, por otro lado, estamos felices con nuestro equipo que representa a la República Dominicana en el Mundial de Béisbol. Señores, estamos invictos. El clásico va bien. El clásico va muy bien. Va muy bien. Mundial va muy bien. Y hasta los gringos que juegan en nuestro equipo están dándole la pelota, porque eso de Austin Wells.
Ese es un americano que batea como un dominicano batea. Anoche fue el héroe sí, anoche. Sí, dio el palo ganador. Señor, el equipo ya tiene 2 triunfos por nocaut. Sí. El de anoche fue un nocaut. De feo. 4 que ha habido, en total ha habido 4 en el clásico y solamente Dominicana lleva 2. Hoy tiene un reto bastante fuerte, van contra los Estados Unidos. No, de hecho es mañana 15, porque los juegos de hoy, acuérdate que son Japón con Venezuela y Puerto Rico con... ¿cuál es el otro equipo que queda? Puerto Rico va a jugar con Italia, creo. Sí, con Italia, que es un equipo que está muy duro. En Puerto Rico. Sí, hoy se definen las semifinales de ese grupo, porque ya las semifinales, Estados Unidos, República Dominicana se decidieron, que fueron los juegos de ayer, que Estados Unidos jugó con Canadá y República Dominicana jugó con Corea. Ya eso está en semifinales, ahora faltan los decisivos de hoy para las otras semifinales. Exactamente, pero vamos a ganar este clásico mundial de béisbol. Estamos mentalizados, José. A Estados Unidos le vamos a dar también lo de ellos, tú sabes. Pero eso ni se discute. Además, viendo lo que está haciendo Estados Unidos, mira, perdió de Italia. O sea, ya de hecho, perder de Italia dice mucho de cómo está el equipo. Y ayer sudó muchísimo frente a Canadá. Cuando se enfrenta. Imagínate con la maquinaria. Ese Vladimir, ese Soto, Machado. Ketel Marte. No hay debilidad, José. Deja que lleguen ahí. Señores, por otro lado, y volviendo a las informaciones locales, el Ministerio de Salud Pública le prohibió al doctor Fadul que atienda a niños con autismo. Okay. Le prohibió la consulta. Hay una parte donde el doctor está mal, que es la parte de vender medicamentos en su consultorio. Eso está prohibido. Sí. Eso está realmente prohibido. Pero de ahí a que le prohíban, tú sabes, aunque le dicen que puede hacerlo con la ayuda de un profesional que tenga que ver con el autismo, un especialista en autismo. Pero, por un lado, Nuria se salió con la suya. Pero definitivamente no fue que le cancelaron su S4 ni nada de eso. Mira, le cancelan el S4. Y tú recuerdas aquello que dijo Peña Gómez, que el país se prendía por las 4 esquinas. Pues eso pasaría con el doctor Fadul. Ahora yo me pregunto, ¿qué dirán los padres de estos niños que el doctor Fadul atiende y que tuvieron mejoría? Y han sentido mejoría. Exacto. ¿Qué dirán los padres de esto? Yo espero que se le busque la vuelta a esto, porque realmente hay muchos padres que han dicho que sí, que... No, y la solución que le están buscando no es mala, que tenga un profesional del área trabajando con él. Exacto. Que sería lo correcto para... Eso le daría, qué sé yo, cierta legalidad o le daría eso peso. Eso y el hecho de la venta de los medicamentos es lo único que yo veo factible. Pero lo demás, imagínate. Sí. ¿Qué podemos hacer con eso? Bien, señores, vamos ahora a hablarle del caso Secachi, ponerle al tanto de cómo van las cosas. Ustedes saben que ya tenemos alrededor de casi 2 meses en esta lucha, tratando de que el Ministerio de Educación o no sé, que cualquier institución que quiera colaborar con esto, nos ayude con el asunto del local. Hemos recibido llamadas de mucha gente, muchas personalidades, pero solamente palabras. En el día el jueves, en la tarde, recibimos la llamada del despacho del ministro de Educación, Luis Miguel Decán García, que nos invitaba a su despacho para tratar el tema. Bien, llegamos allá al despacho, nos recibió Ansel Cheque,
que es viceministra, el director del gabinete, la señora Lucía Vázquez de Educación Especial y por supuesto el licenciado Luis Miguel Decán García. La conversación estuvo bien, ellos tienen muchos planes con SECACHI, están hablando de aumentar los beneficios que el ministerio le da a SECACHI, aumentarlo en el convenio, el nuevo convenio que se va a firmar, y están en la disposición, reconocen tanto el ministro como la viceministra Ansel Cheque y el del gabinete, reconocen el enorme servicio que da SECACHI a la comunidad y a educación. En este tenor, el señor Luis Miguel Decán, el señor ministro, dice que está en la disposición de colaborar en todo lo que sea posible e incluso con resolver lo del local. Teníamos ya un local visto que para nosotros era realmente el sitio perfecto. Pero ¿qué pasa? El ministro dice que el dueño de ese local es el presidente de su partido en el Cibao. Lo que entendemos enormemente que él beneficiar a ese señor con ese contrato de ese local está faltando a la ley. Y el señor ministro, una persona seria, prefiere no verse involucrado en ese problema y por lo tanto fue rechazado ese local. Nos pidieron ubicar inmediatamente otro local. Ellos están en la disposición firme de resolvernos el problema. Donde la situación no se puso mal, pero el ministro no se sintió muy bien, fue que el ministro no propuso hacer una comunicación en conjunto para la prensa diciendo que se estaba resolviendo. Cuando el ministro termina, la licenciada Ana García le dice: señor ministro, yo estoy de acuerdo en hacer ese comunicado, pero cuando se firme el convenio, no antes, porque yo me debo a una comunidad que está esperando respuesta. Y con firmar y con hacer este comunicado no le estoy llevando una respuesta. Entonces yo necesito que haya una respuesta concreta. Cuando se vaya a firmar el convenio, que según ellos es en la próxima semana, ahí hacemos esa comunicación. El ministro dice que no se está confiando en él, que él notaba la desconfianza. Pero yo quisiera decirle al ministro, ¿cómo puede haber desconfianza en él cuando nosotros suspendimos la protesta del próximo martes? Esa es la mayor prueba de confianza que le estamos dando. Y parar en la prensa y en todas partes, dándole un compás de espera. Yo pienso que más prueba de confianza no puede haber. José, también hay que decir que los precedentes que ha habido con los políticos en la República Dominicana son funestos en cuanto a que se promete mucho y generalmente no se cumple. Se lamenta mucho que el ministro se sienta mal, pero conociendo los precedentes que hay aquí de prometer cosas y luego no cumplirlas, es mejor hacer las cosas por el librito. En ese sentido, hay que apoyar a la licenciada Ana García, que tomó la decisión más correcta, porque ponerse a decir en la prensa que ya todo está bien, cuando no todo está bien y no se ha resuelto nada, solo para que el ministro se sienta bien, no tampoco es tan correcto. Así que lamentamos que se sienta mal el ministro, pero las cosas tienen que hacerse como se están haciendo, esperar a firmar el convenio y ya luego se puede expresar ante la prensa que sí, que ya todo está bien, que se está haciendo todo en orden. Pero una promesa no es un documento. Una promesa son simples palabras que yo puedo más tarde alargar a mi conveniencia, y yo te digo la verdad, más correcta que la decisión que tomó la licenciada Ana García, no se podía tomar esa decisión,
porque ya hay precedentes, y con tantos precedentes, con nuestros políticos, al ministro que disculpe, pero no se podía hacer de otra forma. Yo lo único que espero que el ministro entienda que hay un compromiso, que la licenciada Ana García tiene un compromiso firme con la discapacidad visual, con la discapacidad en general, y con estos padres que llevan sus hijos al centro a recibir las terapias y las ayudas que se le da de forma gratuita a los que vienen del Ministerio de Educación y a los que tienen alguna discapacidad. Entonces, él debe entender que hay un compromiso firme con esa gente. Señores, yo quisiera que ustedes escuchen los mensajes que mandan esos padres. Mensajes que te rompen el alma. A mí me mandó un mensaje una joven que no sé cómo encontró mi número, y me mandó un mensaje que señores, yo lloré, y Ana me preguntó, ¿y qué te pasa? Y yo te voy a mandar el mensaje. Esa señora está desesperada. Ella dice que ya el niño volvió para atrás, que el niño estaba progresando muchísimo, que volvió para atrás y que ella ya no haya que hacer, que ella le han llegado pensamientos que ella no puede ni decirlo, con la presión que tiene con el niño. Entonces, eso con promesa no se resuelve. Exactamente. Se resuelve con hechos. Entonces el ministro debe entender que si la licenciada accede a hacer este comunicado diciendo que las cosas se están resolviendo, esta gente van a preguntar, ok, se está resolviendo, ¿qué fue lo que hicieron para resolver? No, nos prometieron. Es lo mismo. No. Entonces, veo mucha intención, de verdad, veo mucha intención, tanto en la viceministra Ansel Cheque, en el director del gabinete y de Lucía Vázquez, y del ministro también. Y me gustó mucho escuchar que ellos están conscientes del trabajo que hace SECACHI a nivel del Cibao, de toda el área norte, y que tienen intenciones de ayudar, pero es bueno que entiendan que no se puede defraudar a la prensa cuando la prensa nos ha dado un apoyo tan grande y confía tanto en nosotros. Decirle a la prensa que todo está resuelto, y si ahorita las cosas no se resuelven, las cosas se quedan en dilatación, dilatación, y los ministros lo cambian. Sí. Y casi siempre el ministro que llega nuevo dice que no tenía conocimiento de eso, y ahí se paró el asunto. ¿Entiendes? No estamos diciendo que vaya a ser el caso del señor Luis Miguel Decán. Claro que no. Claro que no. Esperamos que él esté ahí mientras dure el gobierno. Pero de repente tú ves un ministro y al otro día te levantas con la noticia de que lo cambiaron y pusieron otro. ¿Entiendes? Sí. Pero si ya hay un documento firmado, no importa qué ministro lo firmó, el que viene tiene que respetar eso. Pero una promesa no la van a respetar. Pueden respetarla también, pueden decir, no, yo no tenía conocimiento de eso. Y cuando viene a ver te dicen, vamos a empezar el proceso de nuevo, cuando ya tú tienes 2 meses esperando. ¿Entiendes? Entonces, esperamos que el ministro entienda esa parte y que estamos en la disposición firme de que el día que se firme el convenio, hacer esa comunicación, pero ya con algo concreto, con algo real, no con una promesa. Y no es que desconfiamos de su promesa, es que estamos viviendo en los tiempos que las cosas tienen que ser con hechos. En el tiempo de mis abuelos una palabra bastaba, pero mis abuelos ya murieron hace mucho. En estos tiempos todo es con documento y con firma. Ya los tiempos han cambiado. Ya los tiempos han cambiado. Entonces, nosotros queremos respuesta, respuesta concreta, respuesta con prueba. Ana, vi en la prensa, por ejemplo, que ustedes llegaron a un acuerdo con Miner. Sí, tenemos aquí, ya, mire, firmamos un convenio donde ellos se comprometen a esto y lo otro, y que es beneficioso para nosotros y para el ministerio. Porque ambos se van a beneficiar de esto, el ministerio de los servicios que damos y nosotros de los servicios que el MINER nos va a proporcionar. Pero eso hay que esperar que esté ya todo listo para firmar, y con mucho gusto lo haría. Y de la misma forma que SECAPSI ha esperado 2 meses,
se puede esperar una semana más en Santo Domingo. Claro, claro. Y agradecemos enormemente la disposición del MINER, del ministro Luis Miguel Decán, de apoyarnos en esta situación. Se mostró muy dispuesto a resolver y eso se lo agradecemos y esperamos que ya en la próxima semana, como ellos dijeron, estaríamos en Santo Domingo firmando ese acuerdo entre MINER y ese convenio entre MINER y el Centro de Capacitación para Ciegos, y decirle a la población que recibe los beneficios del CECAPSI que no se desesperen, que venimos y con más fuerza. Vamos a la primera pausa. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Hola, mi nombre es Angeli Mercedes Brito López, psicóloga, audióloga, terapeuta del habla y del lenguaje. Formo parte del equipo de profesionales del Centro de Capacitación para Ciegos CECAPSI. Hoy voy a hablarte acerca de algunos indicadores que podrían indicar que tu hijo necesita terapia del habla y del lenguaje. Uno de los indicadores principales que te podrían decir que tu hijo necesita terapia del lenguaje es si tu pequeño no reacciona a los estímulos sonoros y no responde al llamado de su nombre. Si tu hijo pareciera no entender instrucciones sencillas, si tiene dificultad en la producción de los fonemas o su habla no es clara, si tu hijo tiene 2 años o más y presenta un nivel de vocabulario por debajo de las 50 palabras, estos son indicadores de que algo no anda bien en la comunicación de tu pequeño y que se hace necesario que busque ayuda profesional. Recuerda que la intervención temprana es la clave para mejorar el pronóstico de tu hijo. Ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Este es el momento de nuestro tema central. Sí, nuestra invitada del día de hoy es la licenciada Angeli Brito, psicóloga clínica con maestría en logopedia y trastornos de la comunicación. Y en la siguiente entrevista nos ayudará a comprender la importancia del lenguaje en el proceso educativo y cómo este puede impactar el aprendizaje de los niños. Bienvenida, licenciada Angeli Brito. Muchísimas gracias, de verdad que cada día le doy gracias a ustedes por abrirme las puertas para llegar a la audiencia de ustedes y compartir un poquito del conocimiento. Tú sabes, Angelis, que esta es tu casa. Ay, gracias. Y me siento así, siempre bienvenida y acogida. Eres parte muy importante del Centro de Evaluación. Angelis, para empezar inmediatamente, ¿qué entendemos por desarrollo del lenguaje y por qué es tan importante en la infancia? Bueno, el desarrollo del lenguaje es un proceso cognitivo y se da de forma natural en los niños. Bueno, en todo el ser humano se da de forma natural. Entonces, este lenguaje, este proceso, permite que el niño pueda comprender y también expresarse. Y es fundamental para decir su importancia porque
Esto le va a permitir al niño socializar, compartir con sus iguales y también le va a ayudar en más adelante a adquirir habilidades cognitivas para el funcionamiento y su aprendizaje, ya sea en el ámbito educativo. Licenciada, ¿cómo influye el desarrollo del lenguaje en el proceso de aprendizaje escolar? ¿De qué forma? Mira, como dijimos que el proceso del lenguaje es natural, que se da de forma natural en los niños y va con ese proceso de desarrollo del cerebro. Es algo que se da de forma innata. Pero ya en un proceso en el ámbito escolar, por ejemplo, cuando el niño se enfrenta a un proceso de lectoescritura, este proceso del lenguaje no se da de una forma natural, sino que hay que enseñarlo. Entonces, en aquellos niños que ese desarrollo del lenguaje, por consecuencia, no se da de cómo debería y hay un retraso, esto le va a proveer al niño implicaciones a nivel en el ámbito educativo y van a aparecer dificultades porque el niño no va a entender las instrucciones que le dice el maestro, no va a seguir instrucciones. Entonces también le va a afectar en la socialización con los demás compañeros y entonces esto va a generar una serie de consecuencias porque el niño no está entendiendo los mandatos y los requerimientos del ámbito educativo en su momento. Entonces, por esta consecuencia, entonces van a venir bajo rendimiento académico. Yo tengo la experiencia con Angeli, con mi nieto, Joshua. Joshua tiene problemas o tenía, porque ya él habla. Tiene una dificultad a nivel fonológico. Exacto. No produce bien los sonidos, pero ya solamente le queda uno. Sí, yo recuerdo ya está casi de alto. Yo recuerdo que Joshua, cuando yo iba a verlo, me quería contar, y una vez me está contando que su papá había salido, su papá andaba en un vehículo mío, y él me quiere contar que su papá había salido en el carro, pero él no sabía cómo decirlo, y él lo que me hizo fue seña con la mano que estaba manejando el carro tuyo. O sea, el carro, algo así decía. Y luego de las terapias y eso con Angeli, ya él habla clarito, muy claro. Entonces, algo importante, por eso es importante el proceso de intervención a tiempo. Por ejemplo, como Joshua llegó en un momento oportuno donde su cerebro estaba en un proceso de desarrollo que todavía el lenguaje no estaba, o sea, no había terminado su proceso porque no había cumplido los 5 años. Entonces, como se detectaron esas señales a tiempo y hubo una intervención temprana, eso pudo, por ejemplo, prevenir que ahora cuando él se insertara en el ámbito educativo, no tener esas consecuencias. Porque si a nivel de producción yo no articulo los fonemas de forma adecuada, ya cuando se me vaya a enseñar, por ejemplo, a leer y a escribir, se me va a dificultar más. Porque si esto que yo debo de adquirir de forma natural no lo tengo, entonces cuando es algo que necesito aprender, que sea otra persona que me enseñe, que no se me da de forma natural, entonces voy a tener consecuencias significativas. Entonces, eso es algo muy importante, lo que usted dice, de la intervención temprana y de hacer evaluaciones para intervenir de forma oportuna en esas diferencias individuales de cada niño para su mejor pronóstico. Sí, creo que era Noam Chomsky que decía lo que acaba de decir hace un momento, de que la capacidad de la adquisición del lenguaje en el ser humano es innata, esa capacidad. Ahora, la capacidad de aprender se va adquiriendo. Se va adquiriendo. O sea que mientras que una es innata en el humano, que es esa capacidad de llegar a hablar, de llegar a comunicarse con el habla, la otra se adquiere, que es la del lenguaje escrito. La de aprender. Es interesante hacer esa señalización porque una vienes con ella, mientras que la otra la adquieres en el proceso. ¿Cómo puede afectar el aprendizaje un retraso en el desarrollo cómo puede afectar el aprendizaje un retraso en el desarrollo del lenguaje? ¿De qué forma puede
O puede sea, limitarlo. los niños que tienen un retraso en el lenguaje, ¿cómo esto puede Sí. afectar a nivel educativo? Exactamente. Es como decía anteriormente, si ese lenguaje, por ejemplo, que yo voy desarrollando conforme mi cerebro va evolucionando, yo lo voy adquiriendo de forma natural. Ahora bien, cuando estos niños que están ya en una edad escolar y presentan ese retraso a nivel del lenguaje, que no comprenden instrucciones, no siguen mandatos, se les dificulta comprender cualquier instrucción, por ejemplo, que le dé el maestro. Cuando estén en el ámbito educativo van a presentar serias consecuencias porque no van a entender ninguna de las indicaciones, van a tener dificultad para socializarse con sus iguales. Entonces esto puede provocar también trastorno a nivel del lenguaje escrito. Entonces, o sea, es un niño que va a estar retraído, también van a tener implicaciones a nivel socioemocional, porque aquellos niños que no se expresan bien no es que tengan un problema de inteligencia en sí, sino que a nivel madurativo quizás todavía ese niño no está listo para que ese proceso del lenguaje se dé de una forma adecuada o de lo que se espera para su edad. Entonces esos niños, cuando llega la hora, por ejemplo, de tomar la palabra y dar la respuesta, no tienen esa capacidad, por ejemplo, de analizar ese discurso para ofrecérselo a sus maestros, y también entonces van a estar retraídos, porque si tienen, por ejemplo, dificultades fonológicas, como era el caso que usted comentaba de Joshua, también se van a retraer, no van a querer expresarse, y eso al fin de cuentas va lacerando su autoestima, y en vez, por ejemplo, de necesitar simplemente un terapeuta de lenguaje o un psicopedagogo que le ayude con esas dificultades educativas, entonces va a necesitar otro abordaje, un abordaje clínico para también mejorar esa autoestima. Entonces, sí, van a tener muchas implicaciones a nivel de aprendizaje y de otras situaciones a nivel socioemocional. Angeli, no, entre las causas que provocan esto no estaría la auditiva, porque he sabido que los mudos no hablan precisamente porque no escuchan. Como no escuchan, no pueden hablar. Algunos de estos niños van a ustedes con la situación de que no se expresan bien, de que no hablan bien, y al final ustedes han descubierto que es por asunto auditivo. Por ejemplo, si hablamos de retraso del lenguaje, porque hay retrasos del lenguaje que son como adquiridos, entonces las pérdidas auditivas entrarían como en esta etapa. Sí hay niños que tienen dificultades a nivel de producción y retraso del lenguaje porque tengan una pérdida auditiva y no se haya detectado a tiempo, y eso también le puede causar deficiencias a nivel en el ámbito educativo, van a tener un rendimiento académico bajo, pero todo con intervención, y la tecnología que está bastante avanzada, si se hace una intervención oportuna, por eso es que tenemos que estar con esas señales de alerta. Si se hace una intervención oportuna y se detecta a tiempo que el niño presenta una pérdida auditiva, se puede, por ejemplo, ya sea ponerle unos auxiliares auditivos o un implante coclear, dependiendo del caso, para que se trabaje a nivel de su lenguaje y que las consecuencias a nivel educativo sean mínimas. Porque todos con las adecuaciones adecuadas podemos tener los resultados. Una pregunta, Angeli. ¿Cuándo un padre empieza a notar que el niño tiene esta situación, y qué tan importante es que la atención sea temprana, no esperar? Porque hay muchos padres que te dicen, que yo lo he visto mucho eso. Él hablará. Es que está chiquito, cuando él vaya creciendo. Yo hablé a los 5 años. Yo conozco preocupes. un muchacho en el campo que se llama Papo, que Papo todavía es un hombre y habla con problemas. Porque la mamá decía, no, es que él cuando vaya creciendo él va a empezar a hablar mejor.
sabes que no podemos dar cuenta desde pequeño si el desarrollo no va bien, porque lastimosamente es algo natural, pero lastimosamente hay niños que no van a ese ritmo. Entonces, si a un niño, por ejemplo, que está dentro de los 6 meses, usted lo llama por su nombre y no es capaz de reaccionar a la voz materna o a la voz de sus cuidadores primarios, un niño que usted le habla de frente y no le sonríe, un niño, por ejemplo, que usted hace un sonido y no se espanta. Entonces, estas son señales de alertas tempranas de que te dicen que algo no anda bien. Entonces, para evaluar a ver si hay algún déficit auditivo, es, por ejemplo, dentro de los 6 meses, es la edad temprana. Ahora bien, ahora hay tamizajes a nivel neonatal que se lo hacen desde que el niño nace, después le hacen el procedimiento, por ejemplo, a los 3 meses, vuelven y les repiten la batería de estudio a los 6 meses para descartar. Entonces, ponerle el implante o el dispositivo que, dependiendo del caso, mande, para que el niño pueda adquirir ese lenguaje de forma natural, porque si no escucho, entonces no puedo expresar. Sí van a querer adquirir lenguaje comprensivo, pero no a nivel oral, si no están escuchando. Y en otros casos también hay otras señales. Por ejemplo, si el niño ya tiene un año y no te dice palabra, mamá, papá, con sentido, agua, si tiene 2 años y no te hace frases completas, si hay dificultades a nivel de producción que te sustituye un fonema por otro. Entonces, estas son señales de alerta que te dicen que algo no anda bien en tu hijo y que tienes que prestar atención y buscar ayuda. No es que el niño va a hablar a los 5 años y que después que yo hable tarde. En aquellos tiempos quizás no habían los medios necesarios como hay ahora, el acceso a procesos de intervención. Entonces, si ya están papá y mamá, aprovéchenlo. Claro. Licenciada, yo siempre he sido un apasionado del lenguaje. A mí siempre el lenguaje me ha parecido un campo muy, muy interesante. Y ahorita cuando hablaba del aprendizaje y esto, pensaba yo en algo que los maestros nos encontramos cuando estamos en un aula con un grupo de estudiantes, y es esa limitación que tienen los estudiantes para poder hacer el proceso de significante, significado referente. O sea, que el significante sería la palabra sin contexto, el significado sería la imagen mental que esa palabra me dice, y el referente es la cosa. Por ejemplo, si yo digo celular, la palabra es el significante, la imagen que yo tengo del celular en mi cabeza es el significado, y el referente es el celular que yo tengo frente a mí. Entonces, ese proceso, uno de los problemas más grandes que yo he notado con los chicos es que hacer ese proceso de la palabra oída a la palabra en la imagen mental, a la cosa real, ese proceso le da un trabajo enorme a los chicos. Y yo me he dado cuenta que si eso no se adquiere temprano, esa capacidad, ese proceso de significante, significado referente, pasar del sonido de la palabra a la imagen mental y luego a la cosa, si eso no se le enseña temprano, el niño tiene mucha dificultad para poder leer en el futuro. Entonces, como esa base súper necesaria en los niños, enseñarle que lo que ellos oyen, la imagen mental que tienen y la cosa a la que se refiere son, o sea, ese proceso, esos 3 procesos tienen que hacerlo. De niño, una de las dificultades mayores, y yo no lo entendí hasta después que estudié la carrera en la universidad de literatura, y yo recuerdo que el mayor problema era que leíamos libros y lo que había ahí no nos decía nada, o sea, no sabíamos lo que estábamos leyendo. Leer la Ilíada en 9º, viniendo uno de familia con un lenguaje muy limitado, personas de campo, eso era casi imposible. Y yo me di cuenta en el tiempo que el problema estaba en ese proceso, que oíamos las palabras pero no teníamos ninguna imagen mental. Y yo siempre a los chicos, a mis estudiantes, les pongo el ejemplo de el beodo es un soez. Y la gente dice, oye, pero eso está en chino. No, está en español. Lo que pasa es que la palabra beodo yo la escucho, pero no tengo imagen mental. Eso es el borracho. Y soez es vulgar. Entonces el borracho es un vulgar. Ahora yo lo entiendo. Pero el proceso está hecho porque el significante, la palabra, no me decía nada. Pero cuando me la traducen del español al español,
Entonces yo sí le entiendo. Y entonces ese proceso es, en el aprendizaje yo he visto, que es el que los maestros deberíamos ayudar a los chicos, como empújalo, enséñale que tiene que hacer proceso en 3 procesos. La palabra oída, la imagen que tiene de la palabra, y si no tiene imagen, tiene que buscarla, porque si no el proceso de aprendizaje se te va a hacer muy difícil. Hablando de eso, ¿qué estrategias educativas pueden favorecer el desarrollo del lenguaje en el aula? Bien, muy interesante. Sí, eso es el campo de la lingüística que uno tiene. Ese comentario que hace en favor de cómo los maestros deberían de enseñar el lenguaje. Entonces, en pequeñitos, porque me voy a centrar en el ámbito escolar, sí, los maestros pueden optar por estrategias, por ejemplo, ya sea leyéndole cuentos que tengan imágenes ilustrativas, donde el niño pueda, por ejemplo, el maestro puede enseñar, el niño preguntar. Entonces eso es atractivo para él. Y estar en ese ambiente rico de un lenguaje, vamos a decir, de un ambiente rico en habilidades lingüísticas, eso le va a favorecer al niño. Después, para el desarrollo del lenguaje, otra actividad que podrían hacer es discriminación fonológica, muy parecido a lo que comentaba, por ejemplo, hacerle sonidos, ya sea, por ejemplo, de animales, medio de transporte, para que el niño pueda identificar. Por ejemplo, escucho el sonido, pues tengo que ir a buscar, por ejemplo, el sonido guau guau de perro. Él va y busca la imagen de perro. Entonces ahí estoy asociando este sonido que me da un nombre. Entonces también con la imagen y pueden hacer esos ejercicios, siempre ayudando también al niño, ya si está en una etapa, por ejemplo, de lectoescritura, ayudarlo a leer en voz alta. Y siempre adaptar, digo yo, el ambiente al niño, no que el niño se adapte al ambiente, porque a veces caemos en ese error. Y si ya, por ejemplo, hay niños que sí, que se van solo y que aprenden solo por este proceso natural, pero aquellos que necesitan ayuda, tenemos que adaptar ese ambiente al niño, no que el niño se adapte al ambiente, porque si ya vienen con situaciones, imagínense. Eso es en el ámbito escolar. Y sí, en el ámbito familiar, ¿cómo puede el entorno familiar favorecer o limitar el desarrollo del lenguaje? Yo siempre digo que para que un niño avance, eso es una relación, por ejemplo, que se da de forma triangulada, digo yo. Cuando ya un niño necesita un apoyo especial, ya sea terapeuta, escuela y familia. Y entonces los padres son el eje fundamental para que el niño avance, porque si no hay unos padres comprometidos, por más, por ejemplo, terapia que se le dé al niño, cuando son los padres que están la mayor parte del tiempo, son, por ejemplo, yo digo, son los terapeutas innatos. Las pautas que se le dan en terapia son ustedes, al fin y al cabo, que tienen que velar de que ese seguimiento siga, para que este aprendizaje que el niño adquiere de una forma individualizada se pueda generalizar en otros ambientes y en otros contextos. Entonces, papá y mamá también tienen que crear ese vínculo. De lo mismo, leerles cuento, tener tiempo de juego con los niños, que crear esa cercanía. A veces los papás ni siquiera entienden que están estimulando el lenguaje, pero es algo muy valioso cuando los padres tienen tiempo de juego de calidad, o sea 5 o 10 minutos, que yo me pongo a jugar contigo, ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, esa espera de turno, que sonrío y que tengo esa complicidad con papá y mamá. Esa es la mejor terapia. Sí, realmente. Licenciada, finalmente, ¿qué acciones pueden implementarse para promover un aprendizaje más inclusivo para estudiantes con dificultades del lenguaje? Bueno, lo que decía anteriormente, deben de hacer adaptaciones a nivel curricular, aunque se hace cuando hay niños que tienen dificultades, que ven que no van avanzando. Veo que sí, compañeros que tengo que trabajan en el ámbito educativo hacen esas adaptaciones curriculares, porque un niño, por ejemplo, no todos los niños tienen las mismas capacidades, entonces siempre hay que adaptar
qué logra y qué no logra este niño para poder adaptar y tener ese proceso de enseñanza de una forma más equitativa para ese niño. También adaptar el entorno. Sería fenomenal que en cada escuela haya un psicopedagogo para que estas dificultades en el lenguaje se puedan trabajar y no sea necesario de que el niño tenga que trasladarse a un ambiente, ya sea público o privado, a recibir ese proceso de intervención. Diría yo que también podría haber en el ámbito educativo terapeutas del lenguaje, y a los profesionales, por ejemplo, del área inclusiva, que de educación especial. En las escuelas entiendo yo que aún no sean de educación especial, como se habla de inclusión, deberían de haber estas clases de docentes para que puedan ayudar a esos niños que presentan ya sea dificultades en el lenguaje y de aprendizaje u otras dificultades. Pero creo que estamos a 100 años luz, pero vamos en camino. Señores, agradecer a la licenciada Angeli Brito su intervención Excelente en el día de hoy, como siempre. Continuamos con Capacidades al Límite. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Es tiempo de analizar los acontecimientos en Capacidades al Límite. Panorama Actual. La guerra como espectáculo, la insensibilidad colectiva y los medios de comunicación como motor de la indiferencia. Posiblemente sea la nuestra una de las últimas generaciones que sintió el dolor ajeno como propio. De niños recuerdo que lo que acontecía a miles de kilómetros de distancia nos concernía, nos importaba y nos causaba una preocupación genuina y verdadera, porque nos preocupaba como propio el bienestar de los demás. A las generaciones anteriores les horrorizaba la guerra y sus consecuencias, y el dolor era algo real y no el espectáculo en el que la modernidad lo ha convertido. Éramos empáticos de otra manera hacia la vida humana como colectividad y no nos identificábamos con cualquiera de las modernas tonterías individualistas de sentirse y creerse ser algo distinto a un ser humano. Para nuestra generación, el individuo, sus trastornos y dificultades propias nunca fueron más importantes que lo que le ocurría al resto de todos nosotros. Esta moderna mirada hacia adentro, en la que el individuo pasa a ser el centro del mundo y no parte del mundo, ha hecho un daño enorme a cómo nos hemos acostumbrado a vernos y ver a los demás. Solo así se entiende este cambio que pasó de la empatía a la indiferencia, y en la que el dolor ya no es una experiencia compartida como lo había sido en gran parte de la historia humana, en que las tragedias, las guerras y las muertes eran experiencias cercanas y colectivas, a diferencia del presente, en el que la muerte y el dolor son solo un espectáculo para consumo masivo, como lo sucedido en la Franja de Gaza recientemente. No se puede negar que hasta el siglo XIX, por lo menos, las guerras afectaban directamente a comunidades completas y las personas veían el sufrimiento de manera directa, no mediado por pantallas, y existía una solidaridad comunitaria fuerte, como la de la familia, la iglesia y la comunidad. En esa sociedad, la muerte era parte visible para las personas en la vida cotidiana. Así, estando tan cerca del dolor ajeno, este dolor generaba empatía inmediata, porque las personas se identificaban fácilmente con la víctima, que era su vecino
y estaba a su lado. Todavía, hasta finales del siglo XX, el dolor del otro me afectaba y era cercano a mí sin importar dónde ocurriera. Incluso hasta la década de los 80 del siglo XX, el dolor del otro también era mío. Pero no fue hasta la saturación informativa al inicio de la década del 90, cuando empezó con la sobreexposición al sufrimiento humano, este hartazgo hacia las tragedias lejanas, que se volvieron algo tan común que terminaron por ser simple información consumible para las masas, o peor aún, un espectáculo televisivo de mal gusto. Con el advenimiento de la televisión por cable y su programación ininterrumpida de 24 horas y luego el Internet, nos vimos sobreexpuestos a la información y al sufrimiento humano, ocasionando con ello una fatiga de la compasión humana que de tanto repetir el sufrimiento en las pantallas terminó por reducir en nosotros una respuesta emocional como modo de proteger nuestra cordura, como bien explica la psicología. Los medios de comunicación modernos han causado, con la transformación de las tragedias en show mediático, una insensibilización colectiva, y sin darnos cuenta apenas somos eso que el filósofo francés Guy Debord bautizó acertadamente como la sociedad del espectáculo. La sociedad moderna transforma la realidad en imágenes consumibles y los acontecimientos como las guerras, las tragedias y los asesinatos dejan de vivirse directamente y se experimentan como representaciones mediáticas que no tienen que ver con nosotros, sino con un otro lejano, ajeno y distante. Decir guerra, atentado o tragedia es lo mismo que decir contenido televisivo, y de ese modo el dolor humano se transforma en simple espectáculo para consumidores agotados. Y esto ha sido así desde la década del 90 hasta la actualidad. En la lógica de finales del siglo XX y primer cuarto del siglo XXI, la violencia y el dolor son entretenimiento para consumo masivo, en el que la noticia dejó de ser relevante como información y empezó a hacerlo como espectáculo. Lo demuestra el hecho de que a la noticia se le ha dotado modernamente de cobertura dramática de tragedia, música emotiva en los reportajes, imágenes repetidas de catástrofes y narrativas en las que existen héroes y villanos como en las películas. De este modo, el sufrimiento comienza a presentarse como elementos narrativos similares al del cine o al de las series de televisión. Ya con los medios tradicionales era grave la situación, pero empeoró aún más con el advenimiento o llegada de las redes sociales, que pueden considerarse como el punto de ruptura, porque han intensificado el fenómeno hasta lo que vemos en la actualidad. Ahora la nueva palabra o el neologismo elegido para esta insensibilidad colectiva es la palabra viral. En estos tiempos que corren, las tragedias son convertidas en contenido, en clips que apenas duran segundos, en muertes grabadas y compartidas, en memes sobre eventos trágicos, porque ahora los algoritmos, o otra palabra que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, priorizan el contenido impactante a la noticia realmente importante y que solía informar. En este Brave New World, o Valiente Nuevo Mundo, como se titula la novela del escritor inglés Aldous Huxley, el dolor ajeno se vuelve material de consumo digital, lo que contribuye a vínculos humanos más débiles, relaciones humanas más superficiales y una empatía colectiva bastante disminuida, como bien explica el filósofo polaco británico Zygmunt Bauman cuando nos habla de esta modernidad líquida, esta modernidad tan superficial. Por su lado, otro filósofo, el francés Pierre Bourdieu, al analizar cómo los medios construyen la realidad, descubrió que lo hacen por medio de simplificar el mundo a través de la televisión, priorizar lo impactante por sobre lo importante y relevante y reducir los fenómenos complejos a imágenes rápidas. Susan Sontag, la escritora norteamericana, también hace interesantes aportes sobre este tema cuando nos recuerda que ver demasiadas imágenes de guerra y sufrimiento puede producir distancia emocional en lugar de solidaridad. Y eso lo saben muy bien quienes nos bombardean a diario con tanta información sobre violencia
que de tanto verla terminamos por acostumbrarnos a esos estímulos repetidos y las tragedias dejan de generar algún impacto, a lo más generan una gran indiferencia y distancia emocional, como está ocurriendo con las actuales guerras en Medio Oriente entre Israel, Estados Unidos e Irán, o la de Rusia y Ucrania desde febrero de 2022 hasta el día de hoy. Son guerras que han activado en nosotros algunos mecanismos de defensa psicológica, como la indiferencia, acompañada de distancia emocional, ya que ese sufrimiento ocurre lejos geográficamente y por lo tanto lo percibimos como algo abstracto, en el que las víctimas son despersonalizadas y convertidas en números tan simples como 500 muertos o 1000 desplazados, que hablan no de individuos concretos o personas, sino de impersonales cifras frías que se refieren a cosas sin humanidad. Finalmente, y de este modo, la tragedia se integra en el ciclo de consumo informativo, lo que genera la más extraña y terrible de las paradojas, y es que nunca habíamos visto tanto sufrimiento humano en imágenes, pero tampoco nunca como ahora habíamos estado tan emocionalmente distantes del dolor del otro que ya ni nos conmueve. Señores, hasta aquí su programa Capacidades al Límite. Hasta el sábado en otra emisión más. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Éxitos 90. Una emisión